Buenas tardes, comunidad sardina. Mi nombre es Saori Esmeralda Villegas Sánchez. Estoy cursando el primer siglo. El día de hoy les voy a narrar la siguiente obra titulada Matar a un ruiseñor, escrita por la autora Hype Lee, donde esta fue publicada en el año 1960. Bien, esta obra está dividida en dos partes. La primera parte tiene 11 capítulos y la segunda tiene el restante. En total son 31 capítulos. Comencemos. Capítulo del 1 al 3 titulado Introducción a Mycop y el misterio de Boo. Capítulo número 1. Se presenta la narradora Jim Louis Scott Finch, su hermano Jim y su padre el abogado Atticus Finch, en el pueblo de Mycop, Alabama. Durante la Gran Depresión, la familia conoce a Dill Charles Becker Harris, un niño de Mississippi que pasa los veranos en su tía, y se obsesionan con el misterioso y recluido vecino Arthur Boo Radley. Capítulo número 2. Scott comienza la escuela primaria y tiene problemas con su maestra, la señorita Caroline Fisher, por saber leer y escribir demasiado bien. También en este capítulo se introducen las rígidas estructuras sociales y económicas de Mycop. Capítulo número 3. Atticus enseña a Scott una lección fundamental de la empatía, donde le dice lo siguiente: nunca comprenderás realmente a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista, hasta que te metas dentro de su piel y camines con ella. Capítulo del 4 al 8. Los juegos, el jardín y los regalos secretos. Capítulo número 4. Jem, Scott y Dill continúan su obsesión con Boo Radley, llegando a presentar obras de teatro basadas en rumores sobre su vida. Scott descubre un hueco en un roble cerca de la casa de Radley, que contienen pequeños regalos como son chicles, monedas, etc., que parecen ser para ellos. Capítulo número 5. La tía de Dill, la señorita Maudie Atkinson, se convierte en una figura de apoyo y sabiduría para los niños, enseñándoles sobre el respeto hacia Boo Radley y la integridad de Atticus. Es por ende que los niños por primera vez dejan una nota a Boo. Capítulo número 6. En el último intento de ver a Boo antes de que Dill se vaya, los niños se cuelan en la propiedad de Radley, lo que resulta en un disparo de escopeta. Jim pierde sus pantalones al huir y miente a Atticus sobre dónde están estos. Capítulo número 7. Jim encuentra sus pantalones doblados y cosidos descuidadamente sobre la cerca, donde estos siguen encontrando regalos misteriosos en el hueco de árbol. Por ejemplo, una navaja de bolsillo, figuras talladas en jabón que se parecen a ellos. Sin embargo, la señorita Nathan Radley tapa el agujero con cemento, cortando la conexión con Boo. Capítulo número 8. Cae una nevada inusual en Mycop. La casa de la señorita Maudie se incendia mientras los niños están fuera viendo el fuego ocasionado por este incendio. Alguien, que luego se revela que es Boo Radley, pone secretamente un chal sobre los hombros de Scott para ponerla caliente. Capítulo número 9 al 11. El juicio de Tom Robinson y el valor moral. Capítulo número 9. Scott se entera que su padre defenderá a Tom Robinson, un hombre negro acusado por violar a una mujer blanca, Mayela Eckwell. Atticus le explica a Scott que tiene que hacerlo para mantener su propia integridad, a pesar de que el pueblo lo critique.
En Navidad, su primo Francis lo insulta por esto. Es por ello que éste lo golpea. Capítulo número 10. Atticus es criticado por ser un padre viejo y poco atlético, puesto que demuestra un coraje diferente, mucho más profundo, cuando mata a un perro rabioso de un solo disparo, revelando que una vez fue conocido como el gatillo más fino de Maikop. Atticus les enseña que el verdadero coraje es saber que ha sido derrotado antes de empezar, pero empezar de todos modos y terminarlo pase lo que pase. Capítulo número 11. El ejemplo de coraje se refuerza a través de la anciana y mal hablada señorita Duboce Jem. En un ataque de ira por sus insultos racistas a Atticus, destruye sus camelias como castigo, donde debe leer a la anciana. Después de su muerte, Atticus explica que la señorita Duboce estuvo luchando contra una adicción a la morfina, y el acto de leerla le ayudó a morir libre. Este es el segundo gran ejemplo de coraje moral que Atticus da a sus hijos. Parte 2. El juicio, la injusticia y la pérdida de inocencia. Capítulos 12 y 16. La preparación para el juicio y el linchamiento. Capítulo 12. Los niños visitan a la iglesia de la comunidad negra con Calpurnia. La ama de llaves, Scout, observa las diferencias culturales y la discrimina, ya que sufre con Calpurnia incluso en su propia comunidad. Capítulo número 13. La tía Alexandra llega para vivir con ellos creyendo que Scout necesita una figura femenina y para restaurar el orgullo familiar, lo que entra en un conflicto con las enseñanzas de Atticus. Capítulo 14. La tía Alexandra intenta que Atticus despida a Calpurnia. Dill regresa habiendo huido de la casa porque se sentía ignorado. Atticus le permite quedarse, demostrando su comprensión. Capítulo número 15. Se intensifica la tensión social antes del juicio. Una noche, un grupo de linchadores se reúne frente a la cárcel donde está Tom Robinson. Atticus está allí esperando. Soak, Jem y Dill aparecen en la escena. Involuntariamente, Scout habla con el señor Cunningham sobre su hijo, su humanidad y su vida. Este recordatorio de su humanidad disuelve la turba, demostrando el poder de inocencia y empatía. Capítulo número 16. Comienza el juicio. El pueblo entero de Maikop acude a ver el espectáculo, demostrando que el perjuicio ha convertido el proceso judicial a entretenimiento. Capítulos desde el 17 hasta el 21. El desarrollo del juicio. Capítulo número 17. El alguacil, Hecate y Bob Ewell, el padre de Majella, dan su testimonio. Atticus establece que Bob Ewell es zurdo y que las lesiones de Majella estaban del lado derecho de su rostro, y sugiriendo que Bob Ewell, no Tom Robinson, fue el atacante. Capítulo número 18. Majella Ewell testifica y se siente muy frustrada por el trato respetuoso de Atticus, ya que nunca le habían hablado así. Ella insiste en que Tom la atacó, pero su relato es inconsistente, ya que no concuerda en lo que habla y pues las evidencias que éste demuestra. Capítulo número 19. Tom Robinson testifica, explica que Majella
lo acosaba sexualmente y que él se sintió obligado a ayudarla porque sentía pena por ella. Revela que su brazo izquierdo está inutilizado desde el accidente que tuvo en su infancia, haciendo imposible que él infligiera las heridas de Mayela. En un momento el fiscal Gilmer le pregunta de por qué ayudó a Mayela y Tom dice: sentí pena por ella. En ese contexto racial, un hombre negro sintiendo pena por una mujer blanca es visto como un insulto y un error fatal. Capítulo número 20. Dill en la corte no puede soportar la crueldad con la que el fiscal trata a Tom y llora. El señor Dolphus Raymond, un hombre blanco que vive con la comunidad negra, consuela a Dill y revela su secreto. Finge estar ebrio para que la gente tenga una explicación fácil para su estilo de vida. En lugar de aceptar que prefiere la compañía de la gente con color, Atticus pronuncia su poderoso discurso final, apelando al jurado a ignorar el prejuicio y aferrarse a la ley. Capítulo número 21. El jurado, a pesar de las evidencias abrumadoras, regresa con un veredicto de culpabilidad para Tom Robinson, destrozando la fe en Jem en la justicia. Capítulos desde el 22 hasta el 25. Las consecuencias del veredicto. Capítulo 22. Jem llora amargamente por la injusticia que se ha dado. La comunidad negra de Mycroft demuestra su respeto hacia Atticus enviándole comida a su casa. Bob Ewell escupe a Atticus en la cara y lo amenaza de muerte, pero Atticus simplemente se limpia la cara y se va. Capítulo número 23. Atticus explica que la mayoría de gente blanca siempre gana en los tribunales cuando se trata de la palabra blanco contra la de un negro, pero que el jurado tardó mucho tiempo en deliberar, a lo que presenta un pequeño paso adelante. Atticus revela que uno de los Cunninghams había argumentado a favor de la absolución. Capítulo número 24. Tom Robinson es asesinado a tiros mientras intenta escapar de la prisión. Scott, al presenciar la hipocresía de las damas de la sociedad de Mycroft, comienza a comprender mejor el mundo adulto. Capítulo número 25. Jen y Dill acompañan a Atticus a darle la noticia a la esposa de Tom, Ellen. El asesinato de Tom es tratado como una noticia fugaz en el periódico y el señor Underwood, dueño del periódico, escribe un editorial contundente comparando el asesinato de Tom Robinson con el sacrificio sin sentido de ruiseñores, haciendo explícito el símbolo central del libro. Capítulos desde el 26 al 31. La caída, el rescate y la comprensión final. Capítulo número 26. La vida parece volver a la normalidad, pero Scott sigue sin entender por qué la maestra condena la persecución de los judíos en Alemania, pero ignora la justicia contra Tom Robinson en su propio pueblo. Capítulo número 27. Bob Ewell sigue amenazando a las personas involucradas en el juicio de Tom Robinson. Pierde su trabajo y le echa la culpa a Atticus. Acosa a la viuda de Tom, Ellen, donde la tía Alexandra tiene un mal presentimiento sobre lo que va a suceder después. Capítulo número 28. Jen y Scott van al desfile de Halloween de su escuela. De camino a casa, son atacados por la espalda por un desconocido en la oscuridad.
Jem se rompe el brazo y Scoot, incapaz de observar a través de su traje, solamente pueden escuchar el ataque. Un hombre misterioso interviene y salva la vida de los niños. En el capítulo 29 podemos apreciar que Scoot identifica a su atacante, que es Bob Eckwell, y el salvador resulta ser Bob Radley. Capítulo número 30. El alguacil Heck Tate insiste en que Bob Eckwell se cayó sobre su propio cuchillo. Atticus cree que Jem es el responsable de la muerte de Eckwell. Heck Tate protege a Bob Radley. Al no querer exponerlo al escrutinio de la comunidad, proteger al ruiseñor, Atticus finalmente acepta el juicio de Heck Tate para proteger a Boo. Último capítulo. Capítulo número 31. Scoot acompaña a Boo a su casa. Al pararse en el porche de los Radley y mirar hacia afuera, Scoot finalmente se pone en el lugar de Boo, aplicando la lección de empatía que su padre le había dado. Te metes dentro de su piel y caminas con ella. Ella ve su vida entera desde la perspectiva de Boo, dándose cuenta de su bondad y de que él siempre ha estado observando. El libro termina con Atticus leyendo un libro de Scoot mientras ella se duerme, habiendo finalmente entendido la compasión, la justicia y la dignidad humana. Muchas gracias.